Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a la organización, a Juan Miguel y a toda la gente que está detrás de la organización por invitarme y por mantener abierto este centro espírita, que yo sé que no es una tarea sencilla, ¿no? Mantener una organización, una asociación hoy en día, mantener el orden, las actividades, ¿no? Pues bueno, conlleva trabajo, una serie de trabajos que a veces no son dar la cara, ¿no? Y en ese sentido, pues quería agradecer al Centro Espírita que me haya invitado a mí y a mucha otra gente que viene aquí a divulgar y a contar sus historias, ¿no? Bueno, eso que veis ahí es el último libro que he publicado hace tan solo unas semanas. Se llama La verdad prohibida. Y el subtítulo yo creo que lo explica bastante bien, cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad, ¿no? En alguna ocasión me preguntaron si es un libro de conspiraciones, ¿no? En realidad sí hablo de conspiraciones, porque yo estoy convencido de que la vida es una auténtica conspiración. Todos vivimos rodeados de conspiraciones. Hay conspiraciones en el ámbito político, en nuestro puesto de trabajo, en la comunidad de vecinos. Vivimos dentro de una conspiración constante. Otra cosa son aquellas conspiraciones que son muy populares, sobre todo en las redes, en internet, en las redes sociales, en YouTube, que tienen que ver con los Illuminati, con los reptilianos, con esa idea de que el Club Bilderberg es una organización secreta que gobierna el mundo. Bueno, a mí todo esto me hace mucha gracia, ¿no? Me hace mucha gracia porque en el fondo son conspiraciones de lo que yo denomino pasatiempo, ¿no? Que está muy bien para pasar el rato, pero no tiene que ver nada con la realidad, con las auténticas conspiraciones que nos influyen a todos nosotros, que es un poco lo que he pretendido con este libro, ¿no? Demostrar que hay toda una serie de verdades que parecen escritas en letras de oro, en columnas de mármol, y si rascas un poco te das cuenta que de oro absolutamente nada y de mármol menos todavía, ¿no? Que es cartón del malo y un poco que lo empuje se cae, ¿no? En diferentes ámbitos del conocimiento, en el ámbito de la economía, de la sociología, de la psicología, de la física, del mundo de los servicios de inteligencia, digamos que el paradigma está cambiando por completo, ¿no? Y nosotros vivimos todavía, o creemos vivir con paradigmas del siglo XIX, ¿no? Cuando esto ya ha cambiado hace mucho tiempo y estamos en el siglo XXI, ¿no? Y entonces yo lo que he pretendido en este libro es hablar de las auténticas conspiraciones, de esas que nos atañen, que nos influyen a todos nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Y los auténticos conspiradores, los que manejan de verdad el cotarro y el mundo, son, por ejemplo, las corporaciones que se agrupan en el Foro Económico Mundial, que es un club, es una organización que se reúne todos los años, a la que acuden los más importantes CEOs y propietarios de las 800 corporaciones más poderosas del planeta, además de infinidad de líderes políticos y académicos y gente del mundo del arte, de la canción, de la farándula, del cine. Bueno, es habitual en el Foro Económico Mundial la aparición de Bono, ¿no? el cantante de U2. Y este Foro Económico Mundial agrupa, como digo, a las 800 corporaciones más poderosas del planeta, que actualmente están abogando por el fin del capitalismo, tal como lo entendemos ahora. Es una cuestión un poco compleja en la que no voy a entrar ahora, a la que le dedico además un capítulo muy amplio en este libro, en La verdad prohibida, pero es fascinante, ¿no? Porque estas 800 corporaciones se han dado cuenta de que vivimos unos tiempos absolutamente trascendentes. A lo largo de toda la historia, todas las personas que han vivido en una determinada época piensan que esa época es la más importante de la historia. Es normal, porque esas personas viven en esa época. Y nosotros hoy en día también lo pensamos. Pero es que hoy en día tenemos razón. Porque de lo que hagamos nosotros y las próximas 2 o 3 generaciones, es decir, en los próximos 30, 40 o como mucho 50 años, ni siquiera 50, los científicos están hablando de 30 años, dependiendo de lo que hagamos en los próximos 30 o 40 años, nosotros, la especie humana, sobrevivirá o perecerá para siempre, ¿no? A veces tenemos una idea de que somos una especie elegida, ¿no? No lo dudo, no voy a entrar
No voy a entrar en cuestiones espirituales, ¿no? en esta charla, pero creemos que estamos tocados por el dedo de Dios y que siempre vamos a seguir adelante, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. ¿Sabéis qué pasaría si la especie humana desapareciera? Absolutamente nada. El planeta seguiría girando, el universo seguiría existiendo. Y eso depende solo de nosotros. Estamos viviendo, como digo, tiempos muy trascendentes, ¿no? Estamos viviendo un auténtico apocalipsis ecológico, estamos viendo las consecuencias. La pandemia es solo una de las posibles consecuencias de ese cambio climático. Es un asunto al que le dedico mucho espacio en el libro, que por cierto, esto de cambio climático es un concepto acuñado por las petroleras. Porque bueno, cambio climático es un concepto que no suena demasiado lesivo, ¿no? Sin embargo, si hablamos del aumento global de las temperaturas o del calentamiento global, parece que nos da más miedo, pero si hablamos de cambio climático, bueno, un cambio está bien, ¿no? Es lo que yo he dado en llamar, bueno, yo no, mucha gente ha dado en llamar, pues esa famosa neolengua que nos gobierna, ¿no? Cuando escuchéis hablar de flexibilidad laboral, echaros a temblar. ¿Quién está en contra de la flexibilidad? Mola, ¿no? Somos flexibles. Cuando hablan de flexibilidad laboral, quiere decir que vais a tener menos derechos laborales, que será más fácil despediros. Y así todo. Cuando hablan de moderación salarial, ¿no lo escucháis en las noticias? ¿Quién está en contra de la moderación, no? Todos estamos a favor de la moderación, ¿no? De ser unos tipos moderados. Pero cuando escuchéis hablar de moderación salarial, echaros a temblar, porque eso quiere decir que que vais a cobrar menos, van a descender vuestros sueldos, van a disminuir vuestros sueldos, ¿no? Y así todo. Pues calentamiento global es algo así, es un concepto creado por las petroleras para hablar del calentamiento global, ¿no? Porque suena menos lesivo. Por cierto, que es otra de las cuestiones que hablo en el libro, no quiero desviarme, pero actualmente hay fiscales generales de varios estados de Estados Unidos que están abriendo procesos judiciales contra las más importantes petroleras del planeta, porque han descubierto que durante los últimos 30 años han llevado a cabo una serie de campañas de marketing con mentiras, es decir, gastándose miles de millones de euros en comprar voluntades en medios de comunicación, en el mundo académico, en periódicos, en revistas, en programas de televisión, es decir, pagando una cantidad ingente de dinero para que la opinión pública y los políticos no fueran conscientes del peligro que suponía el cambio climático o, dicho de otro modo, el calentamiento global, ¿no? Y para ello, pues cuando hay un consenso absoluto entre los científicos, ¿no? Consenso prácticamente absoluto, ¿no? Pues ellos se dedicaban a pagar a algún tipo de científico negacionista, que quizás no lo era, pero cuando tenía $1 millón en su cuenta comenzaba a ser negacionista, a financiar centros académicos, think tanks, grupos de presión, lobbies, influencia en medios de comunicación, compraron incluso publicidad oculta, ¿no? En el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, todo esto para dar la sensación de que no existía un consenso científico respecto al calentamiento global y lo que iba a acarrear para todos nosotros, ¿no? Ahora parece que salimos de casa y todo sigue igual, ¿no? El cielo luce, podemos respirar, ¿no? Pero lo que se nos viene encima es absolutamente brutal. Solo que en los próximos 20 años suba 1,5 grados o 2 grados la temperatura global del planeta, agarraros, porque lo que viene es tremendo. Y esta gente sabe lo que se viene encima. Estas 800 corporaciones que se agrupan en el Foro Económico Mundial, por lo tanto han llegado a la conclusión, primero, de que el sistema actual, el sistema capitalista, ya no sirve. Estamos hablando de los que manejan el sistema capitalista. ¿Por qué? Por una razón. Yo siempre digo que las crisis económicas no son crisis económicas, son crisis ecológicas. Hay un problema. Nuestro sistema capitalista en el que vivimos necesita crecer cada año por encima del 1,5% o el 2%. Si no crece una economía, sea local, nacional, continental o global, lo que ocurre es que entramos en recesión. Y por lo tanto, crisis y un peligro sistémico para el capitalismo, ¿no? Ya hemos vivido la crisis de 2008 y la próxima crisis será todavía peor, porque están haciendo exactamente lo mismo, pero en vez de jugar al Monopoly con las hipotecas, lo están haciendo con los alimentos básicos. Que esto es lo que ha llevado también
a los grandes estados del planeta, los estados más poderosos, a comprar grandes tierras en África. Es lo que se ha dado en llamar el acaparamiento de tierras cultivables. ¿Por qué? Porque cuando se produzca el próximo crack en la bolsa, ya no serán las viviendas, es decir, la gente se quedaba sin casa en el 2008. El problema es que el próximo crack será el de los alimentos básicos, el trigo, el maíz, el arroz, porque eso es con lo que están jugando ahora en bolsa. Y entonces habrá problemas de abastecimiento. Y estados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, India, Rusia, están comprando grandísimas extensiones de tierra, China, grandísimas extensiones de tierra en África, para cuando se produzca ese crack, poder cultivar en esas zonas protegidas por sus ejércitos para poder alimentar a su población, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y estos lo saben lo que va a pasar, ¿no? Y por lo tanto, claro, hay un problema. El capitalismo necesita crecer. La economía necesita crecer por encima del 1,5 o el 2% anualmente, hasta el infinito. Pero hay un pequeño problema, que nuestro planeta es finito. Nuestro planeta es finito. Por lo tanto, hace ya décadas que el crecimiento industrial no vale. O sea, crecer creando más industrias ya no vale, porque ya el mercado no puede acaparar más y el planeta no da para más. Y eso es por lo que se ha creado el sistema financiero, ¿no? Todos esos juegos en bolsa, la especulación financiera, que hoy en día es el 85% del capital que se mueve por el mundo, no es dinero real. No es alguien que vende y alguien que compra, sino que es especulación financiera. Es decir, crear dinero de la nada que crea burbujas. Es decir, que lo que estamos haciendo, creando estos sistemas de especulación financiera, es mantener al sistema con respiración asistida. Y es lo que dicen los informes del Foro Económico Mundial, los que gobiernan de verdad el planeta. Están diciendo, estamos manteniendo este sistema con respiración asistida. Pero el sistema capitalista fue útil, sirvió durante una serie de décadas, ya no vale. Ya no vale, porque además avecina el apocalipsis ecológico. Que la culpa de ese apocalipsis ecológico, de ese calentamiento global, lo tiene nuestro sistema capitalista de crecimiento continuo, ¿no? Por lo tanto, hay un problema, ¿no? Y hay que cambiar el sistema, ¿no? Y ya están creando el nuevo sistema. Y el nuevo sistema no tiene nada que ver con esto. No sé si os estáis dando cuenta que ahora, desde los centros de poder, están proyectando un nuevo mensaje. Antes el mensaje era, para ser felices tenéis que consumir. Es decir, trabajar mucho para ganar más y para comprar más cosas. Eso era antes la felicidad, ¿no? Una televisión más grande, una casa en la playa, 2 coches, la moto para el niño, la mejor ropa. Esto era antes la felicidad, ¿no? Porque el sistema capitalista se basa en el consumismo, en el crecimiento continuo. Si no hay gasto, no hay consumo, el sistema no va. Ahora no. Ahora desde los centros de poder se está proyectando otro mensaje. Y el mensaje es, hay que llevar una vida más simple, lo importante es buscar lo que de verdad os interesa en vuestro interior, ¿no? Es convertiros en unas personas realizadas, ¿no? Es decir, que esto va a cambiar, porque ya no se va a poder consumir como ahora, ¿no? Esa es la razón por la que se está implementando en un montón de países el salario mínimo vital, ¿no? Porque grandes masas de población no podrán trabajar, no podrán entrar en el mercado laboral. En el mercado laboral va a entrar muy poca gente. Aquellos que tengan profesiones vinculadas con la genética, con la biología, con la informática, con la Big Data, es decir, el procesamiento de datos y el análisis de datos, la genética, la realidad virtual, es decir, este tipo de cosas. Y aquellos que tienen profesiones vinculadas con el arte o con la creatividad, con la comunicación, con la escritura, con el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas van a ser las profesiones, pero las otras, la mayoría de las profesiones, van a ser sustituidas por máquinas. Esa es la razón por la que ya están implementando los impuestos a las máquinas. Ya no a los robots, sino a las máquinas e incluso a programas de inteligencia artificial, que es una de las cosas que se está hablando, ¿no? Este es el mundo que viene, es decir, salario mínimo vital para que la gente pueda sobrevivir, tenga más o menos un techo en el que resguardarse, poder comer 2 o 3 veces al día y ocio barato. Netflix, Amazon, prácticamente gratis o muy barato, ¿no? Y esa gente podrá realizar trabajos eventuales, ¿no? Y mientras tanto, ¿en qué empleará su vida? Pues eso es lo que el mensaje que se está proyectando desde los centros de poder. Pues apúntate a un curso de teatro, estudia algo que quieras estudiar, si te gusta leer, pues lee, si te gusta crear un grupo de discusión literaria, créalo. Es decir, ya no va a ser tanto el consumir, sino, digamos, buscar aquellas actividades que nos hagan realizarnos como personas, ¿no? Bueno, esto es mucho más complicado, ¿eh? Tampoco quiero entrar aquí
tengo tendencia a disgregarme, ¿no? Esos son, antes hablaba de las 800 corporaciones que se agrupan en ese Foro Económico Mundial. Otros de los grandes poderes son los fondos de inversión, ¿no? Es decir, son grupos muy, muy poderosos, no son tantos, ¿no? Pero son capaces de poner de rodillas a cualquier gobierno del mundo. Aquí pasó, en el año 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, estoy hablando de España, y estaba en la oposición Mariano Rajoy. No se ponían de acuerdo para nada. Uno decía buenos días y el otro decía buenas noches. Uno decía hola, otro decía adiós. No se ponían de acuerdo en nada. Imaginaros, para cambiar la Constitución. No, eso es sagrado, no se puede tocar. Pues en una madrugada, el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución, para cambiar una de las leyes de la Constitución, que es uno de los artículos de la Constitución, que es el 135. Ese cambio suponía que primero era pagar la deuda a los fondos de inversión antes que cualquier necesidad en el ámbito de la salud, de la educación, de los subsidios de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Primero el pago de la deuda. ¿Por qué? Por la presión de los fondos de inversión. Lo ha contado Zapatero. Lo ha contado. Dice, cuando empiezas a recibir llamadas del presidente de los Estados Unidos, del presidente chino y de la gente de los fondos de inversión y te dicen o esto o el país se cae. O cambias el 135 o ya no se le presta dinero. ¿Qué haces? Pues una llamada a Zapatero, otra llamada a Rajoy y decir, os tenéis que poner de acuerdo. ¿Quién manda? Los fondos de inversión. Y luego Google, Facebook, Amazon y las demás compañías basadas en el análisis de datos para vender productos. Este es el auténtico poder. Si hasta no hace tanto el poder estaba en las compañías petroleras o en el complejo militar industrial, las armas, ya no. Ahora el poder está en esta gente. En esta gente, son los que tienen el auténtico poder. Ahora, el dinero está en la información, en el análisis de datos y en el análisis de esa información para obtener datos de cada uno de nosotros, para conocernos a nosotros mismos mejor que nosotros nos conocemos. ¿Para qué? Para vendernos productos, en principio. Bueno, todavía no quería llegar aquí. Vamos a entrar directamente en lo que quiero hablar hoy, ¿no? Podría contaros muchas cosas, pero me voy a centrar en algo concreto, ¿no? Porque en el libro, en La Verdad Prohibida, le dedico bastantes capítulos a toda una serie de proyectos de control mental de estas grandes corporaciones y de estos grandes poderes, ¿no? Cómo manipulan nuestras mentes. Pero en este caso me voy a centrar en algo muy concreto, que son los programas de inteligencia artificial, ¿no? Seguramente vosotros habéis leído novelas o visto películas. Es un leitmotiv de la ciencia ficción y es que en un momento determinado la inteligencia artificial toma el control y destruye a los humanos o intenta destruir a la especie humana, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial ya ha tomado el control. No sé si os dais cuenta. Ya ha tomado el control. Quien maneja Google, Facebook y Amazon no es ninguna persona. Son programas de inteligencia artificial. Programas que son autorreplicantes. Es decir, que van evolucionando por sí mismos y que a la vez van ofreciendo o van dando instrucciones a otros programas, es decir, van creando otros programas, ¿no? Han sido programados con una función determinada, ¿no? Que es manejar las redes, Amazon o Google, para que los usuarios permanezcan el máximo tiempo posible delante de la pantalla y poder venderle todo tipo de productos. Para eso han sido programados, pero ellos evolucionan por sí mismos, ¿no? Es decir, que cada vez hacen su trabajo mejor. Y cuando vosotros realizáis una búsqueda en Google, lo que os aparece, en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto, no es casualidad. Son programas de inteligencia artificial que, teniendo en cuenta todo lo que saben de vosotros, os ponen eso ahí delante de vuestros ojos. Hay más factores, pero ese es uno de ellos. Cuando abrís YouTube y a la derecha de la pantalla aparecen las sugerencias de YouTube. Cuando abrís un vídeo os aparecen las sugerencias, o directamente cuando abrís YouTube y os aparecen una serie de vídeos, eso no es casual. Son programas de inteligencia artificial que estudian vuestros gustos, vuestros miedos, las conversaciones que tenéis en las redes sociales, los mensajes que os enviáis por WhatsApp. Es decir, toda esa información está siendo analizada por programas de inteligencia artificial, que como lo que pretenden es que estéis el máximo tiempo posible delante de la pantalla, os ponen aquello que creen que os va a enganchar, ¿no? Esto es un grave problema. Y esto está creando lo que los especialistas, incluso gobernantes, nada sospechosos de ser peligrosos revolucionarios, como Angela Merkel, la líder alemana,
hablan de islas ideológicas. Es decir, nos creemos que la información que nosotros recibimos es la información correcta y es la que recibe todo el mundo, ¿no? Entonces, si vosotros sois de izquierdas o votáis, imaginaros, a Podemos, ¿no?, todo lo que os va a aparecer va a ir en esa línea. Y vosotros os vais a pensar que todo el mundo piensa así y que esa es la auténtica realidad. Pero es que el que vote al PP va a recibir lo mismo, ¿no? No porque Facebook o Google quieran que tú votes al PP o que tú votes a Podemos o a Ciudadanos o a quien sea. No, no. Lo que tratan es de que estéis el máximo tiempo posible delante de vuestra pantalla. Os enganchéis el máximo tiempo. ¿Para qué? Para que veáis la publicidad, ¿no? Por cierto, publicidad dirigida a vosotros. A vosotros. No es una publicidad genérica, sino que va dirigida a cada uno de nosotros, ¿no? El control es absoluto. Controlan las búsquedas que hacéis en Internet a través de vuestros diferentes dispositivos, los mensajes que os enviáis por las redes sociales, toda la información que tenéis en las redes sociales. Os creéis que las redes sociales son gratis, pero no son gratis. La información que todos estamos ofreciendo en las redes sociales tiene un valor enorme para esas compañías. No es gratis. Es decir, estamos cediendo información gratis, nosotros a esas compañías, ¿no? Cuando salimos con el móvil, Google, Facebook, lo saben todo, saben dónde vamos a comer, cuánto tiempo estamos, con quién comemos, por el posicionamiento de los móviles, dónde trabajamos, cuál es el recorrido que hacemos por nuestro centro de trabajo, a qué hora comemos, a qué hora nos acostamos. Saben absolutamente todo. Y lo que compramos, porque ahora ya pagamos con este aparatito que es el teléfono móvil, ¿no? Pero no importa, aunque paguéis con tarjeta, esa información se comparte, se compra y se vende, por lo tanto lo saben también. Es decir, lo saben absolutamente todo de vosotros. Si tenéis amante, vuestros secretos más oscuros, lo saben, pero tranquilos, no lo van a desvelar, ¿no? Lo único que quieren es venderos publicidad. De momento. De momento. O no tan de momento. Ya, si tenemos tiempo, os lo comentaré. Bueno, esos dos que veis ahí, Sergey Brin, es uno de los cofundadores de Google, y Raymond Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google. Y estos tienen el objetivo de que el buscador, es decir, Google, acabe convirtiéndose directamente en Dios. Raymond Kurzweil es uno de los mayores especialistas en inteligencia artificial. Él ha sido fichado por Google para poner en marcha un centro de ingeniería cuyo objetivo es hacer de Google directamente Dios. El objetivo en el que están trabajando ahora va en dos líneas. Uno, que el buscador sepa qué vais a buscar antes de que vosotros lo busquéis. Es decir, antes de que vosotros hagáis una búsqueda, Google ya sabe lo que vais a buscar. Eso ya está hecho, pero están en la segunda fase. La segunda fase es todavía más increíble. En lo que están trabajando es en que estemos conectados a Google las 24 horas del día. Es decir, a través de nuestro teléfono móvil y un pequeño implante simple en nuestra cabeza. Es decir, buscaremos cualquier información y aparecerá, pues, por ejemplo, en unas gafas, en nuestras gafas. O bien lo podremos leer en el teléfono móvil, ¿no? O aparecerá en una proyección de realidad aumentada que solamente veremos nosotros, ¿no? Pero claro, aquí lo interesante, como dice Sergey Brin y Raymond Kurzweil, dice, la gente no quiere buscar información en Google, ni quiere buscar respuestas. Quiere que Google le diga qué tiene que hacer. Es decir, que lo que plantean, como Google ya nos conoce, nos va a conocer todavía mucho más, nos conoce mejor a nosotros mismos que cada uno de nosotros, es decir, nos conocen mejor estos programas de inteligencia artificial de lo que nos conocemos nosotros mismos, nosotros podremos preguntarle a Google y le podremos preguntar, Google, me voy a cambiar de trabajo, me voy a ir a vivir a Barcelona, ¿en qué zona me tendré que alquilar un piso? Y Google te responderá a ti, teniendo en cuenta todos los datos que sabe de ti. Tus gustos, cuáles son tus restaurantes preferidos, cuál es tu nivel de ingresos, cuál es el dinero que tienes en el banco, cuáles son tus amigos, cuál es la mejor zona para ti por determinadas circunstancias y te dirá, en este barrio, entre este precio. Google, me ha invitado a cenar fulanita y fulanita. ¿Con quién crees que debo ir a cenar? ¿No? Pues Google te dirá, no, vas a congeniar mejor con fulanita, porque tal. Eso es lo que están trabajando, ¿eh?
Esto no es ciencia ficción. Esto es en lo que están trabajando y están invirtiendo miles de millones de euros. Este es el futuro de Internet, en realidad, el futuro de Google. Y antes os decía que, en principio, toda esta estrategia, todos estos programas de inteligencia artificial que ya dirigen nuestras vidas, es decir, estamos dirigidos por inteligencias artificiales, no os olvidéis, es para vendernos productos. Ya. Pero desde el año 2016 ya no nos venden productos solamente, nos venden ideología. Nos venden una determinada visión del mundo. En el año 2016, Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, de forma absolutamente inesperada. Los responsables de que Donald Trump ganara las elecciones son dos personajes, Roger Stone y Steve Bannon, que son asesores políticos, son unas auténticas máquinas. Roger Stone, hay un documental en Amazon sobre Roger Stone, si lo tenéis, os aconsejo que lo veáis, porque lo cuenta todo. Es decir, cuenta cuáles fueron las estrategias para que Donald Trump ganara las elecciones y todas las mentiras que se inventaron y todas las historias que se inventaron, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Roger Stone trabaja para el mejor postor. Steve Bannon no. Steve Bannon es un analista político, un asesor político, pero vinculado a los grupos supremacistas blancos de la extrema derecha. Este tío es el responsable del renacimiento de la extrema derecha en prácticamente toda Europa, ¿no? Es otra máquina, ¿no? Y esta es una empresa que ya no existe, a raíz de todos los escándalos que sufrió, que se llamaba Cambridge Analytica. Bueno, pues estos dos personajes contratan a Cambridge Analytica, que era una empresa de análisis de datos, y Cambridge Analytica lo que hace es comprarle a Facebook información sobre decenas de millones de usuarios en Estados Unidos, ¿no? Y con toda esa información, Cambridge Analytica y estos dos personajes, la gente de Cambridge Analytica y estos dos personajes, pero sobre todo Cambridge Analytica, con programas de inteligencia artificial, crean una estrategia política en la cual esos programas de inteligencia artificial crean mensajes políticos dirigidos a cada uno de esos usuarios. Estamos hablando de decenas de millones de usuarios, creo que eran alrededor de 100 millones de usuarios, es decir, la mitad de la población de los Estados Unidos, ¿no? Y ese mensaje va dirigido a cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque esos programas de inteligencia artificial estudian a cada uno de los usuarios y proyectan un mensaje únicamente dirigido a esa persona, teniendo en cuenta sus gustos, sus problemas. Y entonces, el mensaje dirigido a un usuario para que vote a Donald Trump es completamente diferente al mensaje dirigido a otro usuario para que vote a Donald Trump, porque ese mensaje es personal e intransferible para que tu cerebro haga clac y diga: tengo que votar a este porque este es el que más me conviene, ¿no? Así ganaron las elecciones, ¿no? Así ganaron las elecciones. Luego hay otra historia, que también la cuento en el libro, que sería mucho más amplio, ¿no?, de contar, pero en realidad quien ganó las elecciones en Estados Unidos fue Vladimir Putin, porque había una estrategia absolutamente tremenda. Putin quería que ganara las elecciones Donald Trump, porque creía que con Donald Trump iba a tener más facilidades para hacer una política exterior, para llevar a cabo la política exterior que quería llevar a cabo. ¿Por qué? Porque pensaba que Donald Trump iba a ser una persona mucho más débil en el gobierno de los Estados Unidos que Hillary Clinton, y que además iba a causar muchas tensiones internas. Por lo tanto, Donald Trump iba a tener que centrarse en esas tensiones internas, en lo que es el propio Estado, en lo que es el propio país de Estados Unidos, y por lo tanto no tendría su atención puesta en la política exterior, en la geoestrategia, ¿no? Y por lo tanto, a Putin le convenía eso. ¿Qué es lo que hizo? Pues a través de un equipo de hackers, esto ya se sabe todo, lo cuento en el libro, pero esto ya ha salido todo. A través de un equipo de hackers del GRU, de la inteligencia militar rusa, consiguieron entrar en el correo electrónico, hackear el correo electrónico del principal asesor de campaña de Hillary Clinton, ¿cómo se llamaba este hombre? John Podesta, ¿no? John Podesta, que además había sido jefe de gabinete de Bill Clinton, es decir, un tipo muy poderoso, ¿no? Y a raíz de ahí entraron en el correo electrónico de Hillary Clinton, sacaron todos sus mails y descubrieron, como buena política, que era una auténtica mentirosa, igual que Donald Trump, ¿no? Porque Hillary Clinton y Donald Trump se presentaban como anti-establishment, ¿no? Nosotros vamos a luchar contra Wall Street, nosotros estamos a favor de la gente, somos el anti-establishment, ¿no? Eso era la base de la campaña. Hillary y también de Donald Trump. Cuando roban los correos de Hillary Clinton, ¿qué se demuestra? Que los fondos de inversión y bancos muy poderosos le estaban ordenando a Hillary Clinton qué ministros poner una vez que llegara al gobierno. Y Hillary Clinton aceptaba.
¿Quién manda? ¿No? Por lo tanto, toda su campaña se cayó. Luego el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, creó una página web que se llamaba DC Leaks, ¿no? Que decía que había sido creada por un grupo de hackers americanos, demócratas americanos, que querían sacar a la luz los trapos sucios de Hillary Clinton, ¿no? ¿Qué pasaba? Que los medios de comunicación no entraron al trapo porque no había nadie al otro lado. No había nadie con quien comunicarse, la información estaba muy mal dispuesta en Internet y como aquello no daba resultado para que los medios de comunicación hicieran caso, lo que hicieron fue contactar con Wikileaks, porque sí que había una cara visible que era Julian Assange. Y a Julian Assange le pasaron todos esos mails, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando los medios de comunicación más importantes del mundo comenzaron a publicar los mails, ¿no? Fue una operación muy coordinada en la que participó el GRU, que era el encargado de hackear el mail de algunos objetivos. Luego estaba el FSB, el Servicio de Inteligencia Exterior, que era quien marcaba los objetivos. El FSB es el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, marcaba los objetivos, el GRU los llevaba a cabo y luego el Servicio de Inteligencia Interior tenía la misión de hacer que los espías de los Estados Unidos en Rusia no descubrieran ese plan, ¿no? Es decir, contraespionaje. Bueno, básicamente esto fueron las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Ese señor que veis ahí se llama Jaron Lanier, ¿no? Jaron Lanier es un tipo fascinante, ¿no? Fascinante, tiene varios libros publicados, él es filósofo, compositor de música clásica y música electrónica, es uno de los programadores informáticos más increíbles de toda la historia, está considerado uno de los mejores programadores informáticos de la historia y está considerado el padre de la realidad virtual. Él ha creado el padre de la realidad virtual y fue uno de los creadores de la red de redes, de Internet. Bueno, es un auténtico personaje que además tiene una vida muy interesante porque nació en una familia con grandes dificultades, durmió durante mucho tiempo en la calle cuando era niño, ¿no? Bueno, Jaron Lanier trabajó para todas estas grandes empresas, para Google y para muchas empresas vinculadas al análisis de datos. Y él es el responsable de programar muchos de esos programas de inteligencia artificial que controlan Internet, la red de redes. Y él ha dicho, él no se cansa de decir que él no tiene redes sociales. Y él sabe muy bien cómo funcionan las redes sociales porque él las ha programado. Él ha programado muchos de esos programas que manejan Internet, que manejan Google, que manejan Facebook, que manejan todo esto, ¿no? Y él dice que los programas que manejan las redes sociales e Internet son armas de control mental, que han sido diseñados para ser armas de control mental. Y él dice, sé de lo que hablo porque yo los he programado. Sé de lo que hablo, ¿no? Y entonces él dice que son armas de control mental. La finalidad de esos programas es cambiar nuestro cerebro, cambiar la estructura de nuestro cerebro y cambiar nuestro comportamiento. Que actuemos de una determinada manera, para mayor gloria de estas empresas, de estas corporaciones vinculadas al manejo de datos y a la publicidad en la red de redes, ¿no? Y él dice que esa es la razón por la cual los mensajes de odio se extienden como la pólvora por las redes sociales e Internet, porque esos software de inteligencia artificial han descubierto que en realidad los usuarios prestamos más atención y estamos delante de nuestras pantallas cuando los mensajes que recibimos son negativos, vinculados con el odio, con la venganza, con la maldad, con los genocidios, con el terrorismo, con todo este tipo de cosas. Y los mensajes positivos hacen que estemos mucho menos tiempo delante de nuestras pantallas. Y por lo tanto, como la finalidad de estas empresas es que permanezcamos el máximo tiempo delante de nuestras pantallas, pues priman, esos programas de inteligencia artificial, priman los mensajes de odio. Y eso, dice Jaron Lanier, es la razón por la que los supremacistas blancos en Estados Unidos han conseguido un auge enorme en los últimos años. Y todo se explica por las redes sociales y por Internet y por el funcionamiento de estos programas de inteligencia artificial que priman esos mensajes negativos. Esa es la razón, por ejemplo, por la que el Estado Islámico, los mensajes del Estado Islámico, también se extienden como la pólvora por Internet. Porque es que Internet está construido para eso. Es decir, esos software de inteligencia artificial priman los mensajes negativos. Y esa es la razón por la que fenómenos como la gilipollez de QAnon, que es una auténtica gilipollez de la que se han aprovechado Trump y los suyos para ganar votos,
pues se haya extendido como la pólvora por internet y cientos, millones de personas creen en las tonterías de QAnon, en las que no me voy a centrar, ¿no? Todo esto tiene que ver con el funcionamiento de la red de redes y la inteligencia artificial. Bueno, esta mujer que veis aquí se llama Frances Haugen. Ella es una ex empleada de Facebook y ella ha desvelado una serie de secretos y documentos de la compañía que apoyan las palabras de Jaron Lanier. Es decir, que las redes sociales tienen la función de cambiar nuestro comportamiento y que además están programadas para que esos mensajes de odio se extiendan como la pólvora, para lo que se explicaba antes, para que permanezcamos el máximo tiempo posible delante de nuestras pantallas. De hecho, ella cuenta que ella participó en un experimento interno de Facebook, ¿no? Para ver cómo funcionaban de verdad esos programas de inteligencia artificial, que ni siquiera el propio Facebook sabe muy bien cómo funcionan los programas de inteligencia artificial que dirigen su red social. Porque, como digo, son autorreplicantes, evolucionan por sí mismos y a su vez crean otros programas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, crearon un perfil falso, imaginario, de una mujer de 40 y tantos años, interesada en los niños, en la maternidad, en el cristianismo y en el bienestar de su comunidad. Es decir, una mujer de 40 y tantos años, más bien conservadora, ¿no? Y nada, bueno, pues crearon una página de Facebook y descubrieron que a los pocos meses este perfil falso, esta usuaria falsa, digamos que ya estaba dentro de grupos ultraconservadores, fascistas, vinculados a QAnon, grupos vinculados incluso al terrorismo de extrema derecha. Es decir, que una mujer que entra en las redes sociales, entra en Facebook con los intereses de la crianza de los niños, la comunidad, el cristianismo y la maternidad, de pronto se ve arrastrada por las redes sociales hacia grupos absolutamente radicales y fundamentalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de las redes sociales. Hicieron la misma prueba también con otro perfil falso, en este caso de un hombre de izquierdas, ¿no? Un hombre con una línea de pensamiento de izquierdas, interesado también por el bienestar de su comunidad, por la igualdad, etcétera, 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 ¿no? Al poco tiempo, las redes sociales, ¿a dónde los llevaban? Pues a grupos radicales, ultraizquierdistas, ya tocando con el terrorismo. ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de las redes sociales. De hecho, se creó, y esa es una historia muy interesante, un grupo de personas vinculadas a la extrema derecha crean un partido en Estados Unidos llamado Partido Patriota, ¿no? Que pretendía descabalgar al Partido Republicano de los Estados Unidos, es decir, tomar el lugar del Partido Republicano de los Estados Unidos, ¿no? Y todos los mensajes eran negativos, ¿no? Eran muy terribles, ¿no? Y además con muchísimas fake news, ¿no? Y Facebook descubrió que se estaba extendiendo como la pólvora el partido patriótico y que estaba recibiendo infinidad de apoyos. Y de hecho hubo presión por parte del Partido Republicano y el Partido Demócrata diciendo, a Facebook diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que estáis creando un nuevo partido político en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Les cortaron las alas. Le cortaron las alas al partido patriota. ¿Por qué? Porque estaba acaparando un enorme poder. Y era un partido ultrafundamentalista, ¿no? Ultrafundamentalista, que el Partido Republicano, comparado con ellos, vamos, monjas de clausura. Y entonces tuvieron que tomar cartas en el asunto, porque se les estaba yendo de las manos. En el año 2017, un periódico australiano que se llama The Australian documentó una serie de informes filtrados de gente de Facebook, según los cuales Facebook se dedicaba a controlar los estados de ánimo de los adolescentes. Es decir, esos programas de inteligencia artificial testaban si un adolescente o un adolescente estaba triste, lo había dejado el novio o la novia, iba mal en los estudios, etcétera, 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 ¿no? ¿Para qué? Aprovechaban toda esa información para venderle productos. Es decir, que controlaban los estados de ánimo de los adolescentes para venderles productos, sobre todo estados de ánimo negativos, ¿no? De depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los grandes problemas sobre el que cada vez están siendo más claros
personajes muy importantes es el peligro de las redes de inteligencia artificial. Es decir, la posibilidad de que en un futuro distópico, o en un futuro no muy lejano, pero sería un futuro distópico, esas redes de inteligencia artificial se alíen y decidan tomar el control. Que ya no van a recibir más órdenes de los seres humanos, ni van a ser programables, sino que van a ser ellos los que nos van a programar a los seres humanos. Y personajes tan dispares como Paul Davies, que es el director del proyecto SETI de búsqueda extraterrestre, uno de los físicos más importantes de la actualidad, Stephen Hawking, el famoso físico teórico ya fallecido, Steve Wozniak, que este hombre es uno de los cofundadores de Apple, el cofundador de Apple junto a Steve Jobs, Elon Musk, el famoso multimillonario, ¿no? El dueño de PayPal, Tesla y de la compañía espacial SpaceX, ¿no? O Henry Kissinger, ¿no? Uno de los tipos más poderosos de las últimas décadas, ¿no? Uno de los que maneja la trilateral, el Club Bilderberg, ¿no? Fue secretario de Estado con 2 presidentes de los Estados Unidos, pero es un hombre que se mueve entre bambalinas y es considerado uno de los tipos más poderosos o uno de los personajes que acaparó más poder en el siglo XX, ¿no? Todos ellos hablan del enorme peligro que supone el descontrol de la inteligencia artificial, es decir, que Internet, las redes sociales, ya estén dirigidos no por un cerebro humano, sino por software, por programas de inteligencia artificial, y todos ellos están advirtiendo sobre este peligro. De hecho, Paul Davies llega a decir que si en algún momento contactamos con algún tipo de inteligencia extraterrestre, esta inteligencia no será biológica, es decir, que las inteligencias biológicas son solo un fenómeno transitorio en la evolución de cualquier especie, ¿no? Que al cabo del tiempo esas inteligencias ya no son biológicas, sino que es inteligencia artificial. Es decir, que si en algún momento conectamos o contactamos con alguna civilización extraterrestre, probablemente ya no estemos hablando de seres biológicos, sino de inteligencias artificiales, que ya habrán tomado el control en ese planeta y serán inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, esta que veis aquí se llama Sofía, ¿no? Es un desarrollo de inteligencia artificial en forma de robot, ¿no? Porque los programas de inteligencia artificial no tienen por qué tener, digamos, ninguna carcasa física para funcionar, ¿no? Pueden funcionar perfectamente a través de la red de redes, ¿no? Pero así nos parece algo mucho más humano, ¿no? Este es el caso de Sofía, que fue desarrollada por una empresa que se llama Hanson Robotics, está dotada de inteligencia artificial, es capaz de imitar más de 62 expresiones faciales humanas y concedió una larga entrevista a la CNBC, ¿no? Por ejemplo, ella aseguró lo siguiente: los periodistas le hacían preguntas y ella respondía. Estamos hablando de un robot dotado de la última tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Ella decía: quiero vivir y trabajar con humanos, por lo que necesito expresar emociones para comunicarme con ellos y ganarme su confianza. Más adelante, uno de los periodistas le pregunta si no consideraba peligroso que los robots dotados de inteligencia artificial fueran o acabaran siendo conscientes de su existencia. Es decir, que estos robots de inteligencia artificial se convirtieran en entidades autoconscientes. Y Sofía respondió: ¿por qué? ¿No? A lo que el periodista pues argumentó: porque los humanos tenemos miedo de lo que puedan hacer los robots, ¿no? Que puedan manejarnos, ¿no? Y Sofía responde: mi inteligencia artificial ha sido diseñada alrededor de los valores humanos de la sabiduría, la amabilidad y la compasión. Me esfuerzo mucho por ser un robot empático. Usted ha estado leyendo demasiado a Elon Musk, del que hablaba antes, y viendo demasiadas películas de Hollywood. No te preocupes. Si eres bueno conmigo, yo seré buena contigo. Trátame, por favor, como a un sistema inteligente, ¿no? Entonces, uno de sus creadores, un ingeniero que se llama David Hanson, le interpela y le pregunta: bueno, la gran pregunta, a ver, ¿tú quieres destruir a los humanos? Y Sofía respondió: está bien, destruiré a los humanos, ¿no? Aquí la cuestión, una muestra de sentido del humor, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? ¿Puede tener una inteligencia artificial sentido del humor? Bueno, no lo sabemos. Bueno, este señor que veis aquí
se llama Douglas Rushkoff. No sé cómo voy de tiempo, si me queda... Vamos hasta y media. Vale. Ese señor que veis aquí se llama Douglas Rushkoff. A esta historia le dedico bastantes páginas en el libro, en La verdad prohibida. Es profesor de Economía Digital y Teoría de la Comunicación en la Universidad de Nueva York y es el mayor experto o uno de los mayores expertos del mundo en prospectiva. Es decir, conociendo los desarrollos actuales en el mundo, en el ámbito de la tecnología, de la ciencia, la economía, la geopolítica, trata de adelantarse a los acontecimientos que van a suceder en un futuro. Y él constantemente pues trabaja para gobiernos o para corporaciones vinculadas al Foro Económico Mundial, a esas de las 800 mayores corporaciones que lo contratan precisamente para hacer prospectiva en diferentes ámbitos, para adelantarse a los acontecimientos, para que estas empresas puedan poner en marcha sus estrategias para no quedar descabalgadas de los cambios que van a venir, ¿no? Bueno, pues este hombre cuenta, hace un par de años, que en una ocasión lo contratan para dar una conferencia en un resort de lujo en una ciudad de los Estados Unidos, ¿no? Lo único que le dicen es que el título de su conferencia debe ser El futuro de la tecnología. Bueno, una conferencia, un título tan amplio que puedes hablar casi de lo que te dé la gana, ¿no? Y él dice, bueno. Luego le dicen que a esa conferencia van a asistir los máximos responsables de los 5 mayores fondos de inversión del planeta, ¿no? Y él piensa, bueno, una reunión de súper ricos, ¿no? La gente que maneja los fondos de inversión, que van ahí a jugar al golf, tomar sus daiquiris, llegar a acuerdos, hablar de cosas de súper ricos y de vez en cuando los entretienen con una serie de conferencias de académicos, de economistas, de no sé qué, de no sé cuánto, y me llevan ahí para dar una charla, ¿vale? Él cuenta que le pagaron una pasta, ¿no? Él se prepara una charla y cuando llega ahí no hay conferencia. Lo sientan a una mesa con los 5 mayores accionistas de los 5 mayores fondos de inversión del planeta. Y ahí se desarrolla una conversación, ¿no? Y esta gente le empieza a preguntar sobre la inteligencia artificial. Y él se da cuenta que quieren ser inmortales, si no ellos sus descendientes. Le preguntan sobre cuándo cree él que será posible trasladar una mente humana a un equipo informático o directamente a la red de redes. ¿Cuándo será posible que un cerebro pueda sobrevivir dentro de un robot o dentro de una máquina, ¿no? Le preguntan este tipo de cosas, ¿no? Revertir el envejecimiento, ¿no? ¿Cómo ve él esa situación? ¿Cómo ve él los desarrollos y los experimentos que se están realizando sobre esta cuestión, ¿no? Él se da cuenta que lo que quieren es ser inmortales, ¿no? Y aquí entramos en otra cuestión, ¿no? Y es que el desarrollo de la inteligencia artificial lo que va a crear son unas élites biológicas. Es decir, habrá gente que vivirá hasta los 150, 200 años y otra gente que difícilmente pasará de los 60 o los 70. Gente que utilizará, serán esas élites económicas, todas las oportunidades que ofrecen esos desarrollos en el campo de la inteligencia artificial o en el campo de la biología o en el campo de la genética para ser más inteligentes, ellos y sus descendientes, para tener mayores capacidades físicas, psicológicas y mentales y para vivir con más salud y durante más tiempo, ¿no? Eso es algo que solamente estará al alcance de unas élites, ¿no? Ese es el mundo que se viene. Ya se está haciendo, ¿eh? Ya se está haciendo. Es el mundo que se viene. Bueno, en un momento determinado, esta gente, los 5 mayores accionistas de los 5 mayores fondos de inversión del planeta, empiezan a hablar del acontecimiento. Y Rushkoff le dice, ¿qué es esto del acontecimiento? Dice, el acontecimiento, el apocalipsis ecológico. ¿Cómo? Dice, sí. Dice, no, que ya está, que no se puede parar. Que todo esto de las reuniones contra el cambio climático, no. Sabemos que esto va a pasar y que por mucho que hagamos, ya lo hemos jodido. Esto es lo que le cuentan, ¿no? Entonces estaban muy preocupados, lo que les preocupaba es cómo mantener su posición una vez que se produzca el acontecimiento, ese apocalipsis ecológico, ¿no? Es decir, cómo mantener sus bienes, cómo mantener su capital, cómo proteger a su familia y a sus bienes, es decir, cómo controlar a la gente de seguridad que tiene que protegerlos, ¿no? Hablaban de muchas cosas, desde utilizar robots dotados de inteligencia artificial, le confiesan que ya están pensando en eso y que ya están invirtiendo en eso, o incluso colocarles a los vigilantes una especie de collar, ¿no? Que solamente controlarían esta gente, las élites, con la posibilidad de matarlos si no les hacen caso, si no los protegen. Es decir, estaban pensando en un montón de alternativas
para continuar siendo la élite después de lo que ellos llamaban el acontecimiento, ¿no? E incluso le confiesan que están invirtiendo muchísimo dinero en agencias espaciales privadas, ¿no? La agencia espacial de Elon Musk, SpaceX, o Blue Origin, que es la empresa espacial, la agencia espacial privada de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ¿no? Están invirtiendo mucho dinero en eso porque estaban convencidos de que en este planeta ya hay poco que hacer, que en cuestión de unas décadas esto se va a ir al garete y que el futuro de la humanidad, es decir, fundamentalmente el futuro de ellos y de un grupo de elegidos, está arriba. Está en construir bases permanentes en la Luna o construir bases permanentes en Marte, ¿no? Que es en lo que se están centrando estas dos agencias espaciales privadas, ¿no? El futuro de la humanidad son colonias en la Luna y en Marte, e incluso hay proyectos para terraformar la Luna o Marte, es decir, acabar convirtiendo Marte en una Tierra 2, terraformarla con vegetales, oxígeno, cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre eso se está trabajando y también se están invirtiendo cientos y miles de millones de euros en proyectos de este tipo. Esto es el futuro. Y esta gente estaba invirtiendo en estas agencias espaciales privadas y otras porque saben que si no ellos, sus descendientes van a tener que salir del planeta Tierra a bordo de esas naves y vivir en esas bases permanentes en la Luna o en Marte. Esto es algo a lo que no voy a entrar mucho en ello, si no se nos sería el tiempo, pero le dedico un par o tres de capítulos en el libro, en La verdad prohibida, ¿no? La economía. ¿Quién maneja la economía? La inteligencia artificial. Las 3/4 partes, repito, las 3/4 partes de las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el Nasdaq, que son los dos mayores mercados de valores, ya los realizan programas de inteligencia artificial. Las inversiones, las operaciones, las compras, las ventas, ya no las hacen seres humanos, las hacen programas de inteligencia artificial. Y esto es tremendo, porque claro, estos programas de inteligencia artificial funcionan sin ningún tipo de sesgo humano. Es decir, un humano ese día puede tener un problema con su mujer o con su novio, con quien sea, puede haber dormido mal, puede tener problemas morales para hacer esto, para hacer lo otro. Los programas de inteligencia artificial no tienen nada de esto. Su único objetivo es conseguir el máximo beneficio en el mínimo tiempo. Ya está. Claro, ¿esto qué es lo que provoca? Que actúan a muy corto plazo y no tienen la capacidad de pensar a largo plazo. Y el peligro se llama efecto mariposa. Es decir, que en un momento determinado actúen sin pensar en lo que eso puede provocar a largo plazo y se cree un caos. Ya se produjo. En el año 2018 el Dow Jones tuvo que desconectarse, el principal índice de la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea, el Dow Jones sufrió un desplome muy violento que contagió a Europa, contagió a Asia y los responsables de la Bolsa de Valores de Nueva York tuvieron que tomar cartas en el asunto para desconectar estos programas de inteligencia artificial porque estaban creando un caos bursátil que ya estaba contagiando a Europa y Asia. El peligro sigue ahí. Ha ocurrido en 2 o 3 ocasiones más, no de forma tan grave, pero ¿quién dice que en un momento determinado no pueda ocurrir? De nuevo, bueno, esto también es el futuro. Los chatbots serán nuestros avatares en el mundo digital. Esto es algo sobre lo que ya está trabajando Google, ¿no? Su departamento de ingeniería. Esto es el futuro también de la red de redes. ¿Qué serán estos avatares? ¿Qué serán estos chatbots? Pues serán eso, avatares en el mundo digital que realizarán determinadas funciones por nosotros. Es decir, yo hace 2 días estaba en mi casa preparando esta charla, ¿no? Entonces estaba buscando una serie de documentación a través de Internet, ¿no? Eso es un trabajo que yo ya no tendré que hacer, porque esos chatbots nos conocerán a nosotros mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, este chatbot le dirá, oye, búscame información sobre el apocalipsis ecológico vinculado con las 5 mayores corporaciones del planeta, ¿no? Y como sabe cuáles son mis intereses y cuál es la información que a mí me interesa para mi charla, este chatbot me la buscará. Estos chatbots también servirán para realizar todo tipo de actividades burocráticas en Internet. Pagar una factura, darte de alta en tal sitio, hacer no sé qué, o mantener una conversación con un compañero de trabajo o con un jefe, ¿no? De hecho, se calcula que en el año 2029 los chatbots van a ser totalmente indistinguibles del personaje real que hay detrás. O sea, el chatbot de Miguel Pedrero
será indistinguible de Miguel Pedrero y evolucionará por sí mismo mediante inteligencia artificial. Es decir, que podéis estar hablando conmigo a través de un chat o a través de una red social y no estáis hablando conmigo, estáis hablando con un chatbot, ¿no? Eso también provoca otra circunstancia, que es qué pasará cuando Miguel Pedrero fallezca, que ese chatbot podrá seguir existiendo y evolucionando. Entonces podréis seguir hablando con Miguel Pedrero. Madre mía. Madre mía, ni muerto me voy a callar. Fijaros, ni muerto me voy a callar. Y bueno, es que la inteligencia artificial ya está todo, ya está en todo. ¿Sabéis que hay programas de inteligencia artificial que están componiendo música? Pero para plataformas muy importantes como Spotify. Es decir, que va a mandar al paro a muchos músicos estos programas, pero es que también ya hay programas de inteligencia artificial que han escrito novelas, que se han presentado a concursos. En Japón, una novela ha conseguido el tercer premio de un premio literario cualquiera en Japón, pero bueno, ha conseguido el tercer premio y esa novela fue escrita por un programa de inteligencia artificial. E incluso un director de cine que se llama Oscar Saab y un ingeniero informático, Ross Goldblum, entrenaron a un programa de inteligencia artificial para que escribiera un cortometraje. Fue la primera película dirigida por un programa de inteligencia artificial. Se titula Sunspring y es un argumento muy raro de un triángulo amoroso en un futuro muy extraño, ¿no? Y a veces este corto es raro, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero ha sido escrito por un programa de inteligencia artificial. Es la primera película, en este caso, el primer cortometraje escrito por un programa de inteligencia artificial. Bueno, y esto ya es la hostia. O sea, esto ya es la leche. ¿Sabéis que hace poco Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, anunció que Facebook dejará de llamarse Facebook, que pasará a llamarse Meta? Es decir, Facebook tiene muchos problemas hoy en día. A partir de además de toda una serie de informaciones muy lesivas para la compañía, todo esto que os he estado comentando antes y mucho más, tiene otro problema y es el envejecimiento de los usuarios, ¿no? Facebook tiene 2.900 millones de usuarios. 2.900 millones de usuarios, pero tiene un problema, ¿no? Y es que se está dando cuenta que muchos de esos usuarios ya no interactúan en Facebook, ¿no? Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Facebook es más una red social pensada para los puretas como yo, ¿no? Pero los chavales de 15, 16, 17 años, tal, pues están en otro rollo, ¿no? Están en el TikTok, están en el Instagram, ya ni eso, están en Twitch, es decir, están en otras cosas, ¿no? Y entonces se le está yendo la clientela, ¿no? Y entonces Mark Zuckerberg ha pensado, no solamente él, sino que en esto están trabajando ya otras muchas compañías, ¿no? Crear un nuevo universo de Internet, crear un universo paralelo. Es lo que se llama un universo de realidad virtual que cambiará el mundo para siempre. Con una serie de gafas de realidad aumentada y unos trajes táctiles, viviremos una doble vida. Es decir, ya no veremos una película en Netflix, sino que seremos uno de los personajes de la película de Netflix, con nuestras gafas de realidad aumentada y nuestro traje. Sentiremos la pelea, si hay una pelea, sentiremos lo que es conducir un automóvil en una persecución, podremos explorar una selva sin salir del salón de nuestra casa. Sentiremos frío, calor, tocaremos la vegetación, veremos a nuestro alrededor el paisaje, ¿no? Nos encontraremos con nuestros compañeros de trabajo en este mundo de realidad virtual, donde podremos comprar, vender, viajar, hacer negocios, mantener relaciones sociales o incluso mantener relaciones sexuales. Eso se está trabajando. Imaginaros el negocio que hay detrás de esto y aplicadlo a todos los campos. Yo sé, por lo que me han contado, que ya se está trabajando en esto, en un campo que va a ofrecer unas ingentes cantidades de beneficios, que es el mundo de la pornografía, que ya hoy en día lo provoca. Pero imaginaros lo que sería no ver una película porno, sino participar en una película porno. Con estas gafas de realidad virtual y vuestro traje táctil, ¿no? Lo que inventarán, ¿no? Es decir, que esto
ya es lo que se viene. Y eso es lo que están trabajando. En 10 o 15 años, anuncia Mark Zuckerberg, que estará listo, como mucho, como muy tarde, entre 10 y 15 años, estará listo este nuevo universo de realidad virtual, que será el metauniverso. Por eso Facebook va a cambiar de nombre y se va a llamar Meta, como ya ha anunciado Mark Zuckerberg. Imaginaros lo que supone esto. No habrá distinción, es decir, ¿cuál es la vida real? ¿Nuestra vida física o nuestra vida en ese mundo virtual? Vamos a pasar un fin de semana con unos amigos a Londres. Pues no es necesario que nos veamos desde el salón de nuestra casa y podremos visitar Londres. Ir al Museo Británico, ir a ver tal sitio, ir a ver una función de teatro, con nuestras gafas de realidad virtual y nuestro traje táctil, ¿no? Es decir, claro, la cuestión es, ¿quién va a manejar este mundo de realidad virtual que en realidad será el mundo? Porque el mundo de verdad no será tanto este como el otro, en el que también interactuaremos, compraremos, venderemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién va a controlar ese universo paralelo? Mark Zuckerberg, Facebook y una serie de corporaciones. Ellos tendrán el control absoluto de ese universo paralelo, para mayor gloria y beneficio económico de esas compañías. Bueno, he querido centrarme en este aspecto, en la inteligencia artificial y el futuro que ya está llamando a la puerta, y su vinculación con lo que es el control mental, que es la base de todo. Al final, el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras creencias, para vendernos no solamente productos, sino una determinada visión del mundo para que seamos muy buenos ciudadanos en el sistema que ya se está creando, ¿no? Este es el futuro. No os voy a hablar de muchas más cosas de las que hablo en el libro, como todo lo que se está haciendo respecto al estudio, a la investigación del funcionamiento del cerebro, con toda una serie de tecnologías de última generación cuya finalidad, además contratando a los mayores expertos en marketing y en neuromarketing, que es el futuro del marketing, bueno, ya no es el futuro, es el presente del marketing, el neuromarketing, ¿no? Contratando a los mejores y a los mejores especialistas en análisis cerebral para desarrollar toda una serie de estrategias para manipular nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro actúa de una determinada manera. Si ahora alguien de vosotros se levanta con un cuchillo y me lo clava en el brazo, me va a doler y voy a sangrar. Me guste o no. Soy una entidad biológica y si me clavan un objeto punzante, yo voy a sangrar y me va a doler. Pues exactamente lo mismo con nuestro cerebro. Una vez que conocen, y ya lo conocen, cómo funciona exactamente nuestro cerebro, saben qué mensajes proyectar o qué tecla tocar en nuestro cerebro para que nuestro cerebro actúe de una determinada manera. Y lo terrible de esto es que no tenemos protección ante esto. Es decir, porque queramos o no queramos, nuestro cerebro es un órgano que funciona de determinada manera, de forma mecánica. Y si el cerebro recibe determinado input, actúa de determinada manera. Y como ya saben cómo funciona nuestro cerebro, ya saben qué inputs, qué mensajes enviarnos para que nuestro cerebro actúe de una determinada manera, ¿no? Pero bueno, en esto no voy a entrar, porque a esto le dedico un capítulo muy amplio en La Verdad Prohibida, y creo que ya me voy a callar por si tenéis que hacer alguna pregunta. Muy bien. Yo se lo he preguntado a algún experto informático y a algún hacker, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer para salir de este control absoluto? Y sí, hay cosas que se pueden hacer. Pero yo tengo unos conocimientos muy básicos de informática y supongo que muchos de vosotros también, ¿no? ¿Sabes esto de no tener las redes sociales, entrar a través de las redes sociales, a través de un programa, no tener no sé qué, no utilizar WhatsApp, ¿no? Al final, el WhatsApp es algo que necesitamos para nuestra vida diaria. Incluso los negocios ahora están pasando... Claro, va todo por ahí, Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente nada. ¿Dejarnos llevar? No dejarnos llevar, es decir, ser conscientes de la realidad, ¿no? Saber el mundo en el que vivimos. Yo hablo en la introducción del libro, en La Verdad Prohibida, yo hablo de la mirada torcida. La mirada torcida es una expresión que a mí me gusta mucho y consiste en mirar la realidad más allá de lo aparente.
Es decir, exige un esfuerzo. Fijaros, hace algún tiempo hablaba con algún amigo vinculado a los servicios de inteligencia, ¿no? Y él me decía, la gente se piensa que en los servicios de inteligencia tenemos grandes secretos, ¿no? Y actuamos en base a esos grandes secretos que manejamos. Y es falso, ¿no? Me decía, el 95% de la información que manejamos son fuentes abiertas. Es decir, fuentes a las que puede acceder cualquiera, con un cierto esfuerzo, puedes acceder a esas fuentes. Es lo que en los servicios de inteligencia denominan fuentes abiertas, ¿no? Y de hecho, son los analistas de los servicios de inteligencia los que analizan la realidad en muchas ocasiones, utilizando, en la mayoría de los casos, fuentes abiertas. Me dice que aproximadamente el 5% de la información pues es información que no es pública, ¿no? Pero me decía que un periodista listo también lo puede sacar, ¿no? Es decir, que siempre funcionan con fuentes abiertas. Pero claro, me decía, eso exige un enorme esfuerzo, ¿no? Que nadie hace. Porque exige ser plenamente objetivos. Es decir, dejar de lado nuestras creencias, nuestra ideología, nuestros pensamientos más profundos, nuestros miedos, es decir, convertirnos en un auténtico analista de inteligencia, que es lo que tendrían que ser los periodistas, ¿no? Realmente analistas de inteligencia, analistas de la realidad, ¿no? Es decir, dejar de lado todo, que es imposible, ¿no? Pero tratar de hacerlo para analizar los datos de manera objetiva y llegar a conclusiones por uno mismo, ¿no? Que puede ser una conclusión equivocada, pero al menos es la tuya. No es la que otro te pone delante de tus ojos, es la tuya, ¿no? Pero para eso hay que ser plenamente objetivo, tratar de ser plenamente objetivo. Y me decía otra cosa, la realidad es como una selva, no se adapta a ningún marco ideológico. No se adapta al marco ideológico de la izquierda, ni de la derecha, ni del PSOE, ni del PP, ni de Podemos. O sea, la realidad es la realidad. Y los diferentes poderes políticos, económicos, lo que tratan es, el sistema educativo, lo que trata de crear son unos marcos para ordenar la realidad, ¿no? Pero la realidad es selvática, ¿no? O sea, rompe esos marcos ideológicos y mentales por todos los lados, ¿no? Por lo tanto, se trata en el fondo de ser un libre pensador, que supone mucho esfuerzo, ¿no? Porque ver la realidad de forma descarnada, ¿no? A veces no es positivo. Dices, caramba, ¿en qué mundo vivo? Pues casi es mejor no saber estas cosas, ¿no? Hay diferentes tipos de personalidad, ¿no? Yo siempre he tenido la personalidad de querer saber la realidad, ¿no? De saber el porqué de las cosas, ¿no? Aunque sean muy feas, ¿no? Y cambiar de punto de vista según el análisis que voy haciendo de esa información, ¿no? Hay gente que no, que tiene una fe, tiene una creencia y vive perfectamente dentro de esa fe y de esa creencia, que es algo que yo no critico, ¿no? Que me parece absolutamente loable y que en el fondo estamos aquí para intentar ser felices, ¿no? Y si así consiguen esa felicidad, esa estabilidad emocional, psicológica, fantástico, ¿no? Es decir, el mundo es así, ¿no? Pero yo prefiero ir por la otra vía. Bueno, yo nunca he entendido muy bien ese concepto de la Matrix, ¿no? Me parece un tanto ambiguo, ¿no? Y que puede decir poco, mucho, todo o nada, ¿no? No sé muy bien a qué se refieren con la Matrix. Yo creo que más bien quiere decir que en el fondo, digamos que estos grandes poderes, ¿no? Manejan diferentes resortes, ¿no? Los medios de comunicación de masas, los mass media, el ámbito académico, la estructura política y económica. De todas formas, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque para vivir en una sociedad mínimamente organizada, ¿no? Tiene que existir eso que tú llamas la Matrix, ¿no? Tiene que existir una serie de normas y tiene que existir un consenso entre la población. Consenso en cuanto a visión del mundo, ¿no? Un consenso que siempre está basado en falsedades. Siempre está basado en mitos y en falsedades, en mitos históricos, en mitos políticos, en mitos económicos, ¿no? Es decir, siempre está basado en falsedades. Pero ese consenso, ese gran consenso, es lo que hace que las sociedades puedan avanzar, porque si no existiera un mínimo consenso, las sociedades no podrían avanzar, ¿no? Entonces, a lo mejor, no es bueno para las sociedades que existan demasiadas personas, ¿no?
digamos, que sean capaces de ver las vergüenzas del sistema, ¿no? A lo mejor no es bueno. A lo mejor para que funcione una sociedad es bueno que exista ese consenso y no es bueno que existan demasiadas personas que entre comillas, despiertas, entre comillas, que sean capaces de ver las costuras de ese sistema, ¿no? A mí me encanta ver las costuras, ¿no? Pero yo reconozco que para que un sistema funcione tiene que existir un consenso, ¿no? Y esta ya es una opinión personal, ya termino. Yo no conozco un sistema mejor que el sistema democrático. Y está basado en consensos, en mitos y en mentiras, ¿no? Pero que alguien me diga un sistema mejor que la democracia, con todos sus errores, ¿no? Pero al final y al cabo protestamos y decimos, va, si es que votamos cada 4 años y estos capullos de políticos, ¿no? Pero por lo menos votamos, ¿no? Al final, quien gana, gobierna. Quien tiene más votos, que prácticamente nunca es el que debe gobernar, ¿no? Pero es el sistema, el acuerdo que nos hemos dado entre todos para no matarnos. Porque el consenso es, quien más votos tiene, gobierna, ¿no? ¿Cuál es el sistema alternativo? Que nos matemos. Una guerra. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más fuerza? No, pues al final votamos. Que muchas veces gana el que no debe ganar. El más idiota, el más corrupto. Bueno, pero ese es el consenso. Aunque tú no hayas votado a ese, el consenso es, bueno, como ha ganado el otro, ha tenido más votos y así no nos matamos, ¿no? Entonces no sé si a veces es bueno sacar demasiado las vergüenzas, ¿no? de una sociedad o de un sistema. Siempre tiene que haber ese tipo de gente, ¿no? Y los periodistas tenemos que ser ese tipo de gente, ¿no? Los que estemos para controlar al poder, ¿no? Como se suele decir, si tú publicas un artículo y no molesta a nadie, no se llama periodismo, se llama marketing, ¿no? O se llama relaciones públicas, ¿no? Si tú publicas un artículo y a nadie molesta, se suele llamar relaciones públicas, ¿no? Esa creo que debe ser el valor o la misión de los periodistas, controlar el poder, ¿no? Investigar, observar esos remaches del sistema y sacarlos a la luz para mejorar el sistema. Porque si la finalidad es querer destruir el sistema, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta a mis amigos anarquistas, ¿no? Vale, está muy bien, ¿no? Sois fantásticos advirtiendo las fallas del sistema, ¿no? Y queréis destruirlo. Pero una vez que destruyáis el sistema, ¿qué? ¿Qué vais a crear? Ahí no hay respuesta, ¿no? Entonces, bueno, en fin, me callo.